A ver, pensemos en esto un momento. Hay figuras en la historia que gobiernan, otras que conquistan, pero luego hay una categoría aparte, una muy especial, la de aquellos que, literalmente, le dan un volantazo al rumbo de la historia. Y es que la mayoría de líderes, se quedan en lo primero, ¿no? Gobiernan, expanden sus fronteras, pero lo segundo, lo de cambiar la historia, eso ya son palabras mayores. Eso está reservado para unos pocos, para figuras que son realmente transformadoras. Pues bien, Pedro I de Rusia, al que todos conocemos como Pedro el Grande, es sin duda de este segundo grupo. Es que no fue solo un zar, fue un reformador radical, un visionario casi obsesivo y al mismo tiempo un líder de una brutalidad que cuesta imaginar. Venga, vamos a meternos en materia. Y para entender a este personaje hay que empezar por la gran contradicción que marcó toda su vida y todo su reinado. Su figura es una moneda de dos caras. Por un lado tenemos al modernizador, al tipo que impulsó la ciencia y que construyó de la nada una capital que miraba a Europa. Pero por el otro, tenemos al autócrata que gobernaba a través del miedo y que levantó esa misma capital sobre los cadáveres de miles de personas. Esa tensión es la clave para entenderlo todo. Pero claro, para darnos cuenta de la magnitud de lo que hizo, primero tenemos que viajar a la Rusia que él heredó, un país que era, literalmente, un gigante dormido. Es que el contraste es brutal, ¿eh? Miren, mientras en Europa estaban a tope con la revolución científica, con el comercio en los mares, la Rusia del siglo XVII seguía anclada en el pasado. Era un país agrícola, aislado del mundo y con un ejército que daba casi pena, que parecía que seguían en la Edad Media. Así que aquí está el quid de la cuestión. Rusia no tenía una flota naval importante, ni industria moderna. Y en una época en la que dominar los mares significaba dominar el mundo, pues esa era una debilidad mortal. Y esto, Pedro lo vio clarísimo desde que era muy joven. Vale, entonces, ¿de dónde sale un personaje así? ¿Cómo se forja una personalidad tan única? Pues todo empieza en su juventud y sobre todo con un viaje que, es que no tiene precedentes, un viaje que lo cambió todo. Su infancia fue de todo menos un cuento de hadas. Estuvo rodeado de violencia, de conspiraciones en la corte, y eso le hizo ser desconfiado, pero también muy decidido. Él pasaba de todo el protocolo y la política de palacio. A él lo que le molaba era mancharse las manos, la ingeniería, las armas y sobre todo los barcos. Y ojo al dato, sus ejércitos de juguete de niño acabaron siendo el prototipo de su futuro ejército. Ahí es nada. Pedro sabía que Rusia estaba fatal, pero no sabía exactamente cómo arreglarla. Así que tomó una decisión que, para un monarca de la época, era una auténtica locura. La llamó la Gran Embajada. En 1697 cogió y se fue de Rusia para viajar por Europa, de incógnito. Pero es que lo fuerte no es que viajara, es cómo lo hizo. No fue en plan rey de visita, no. Se puso el mono de trabajo y se metió en los astilleros de Holanda como un carpintero más. Estudió la Marina Británica, se fijó en los ejércitos alemanes. Aprendía haciendo, un zar con las manos llenas de astillas, literalmente. Y claro, después de todo ese aprendizaje, volvió a Rusia. Y volvió con las ideas muy claras y con unas ganas tremendas de ponerlas en marcha de una forma brutal e imparable. Su plan se basaba en 3 pilares: guerra, acceso al mar y una nueva capital. Lo primero era lo primero. Necesitaba una salida al mar Báltico. El problema, que eso significaba enfrentarse a Suecia, que en ese momento era una auténtica superpotencia militar. La guerra empezó en el 1700 y al principio a los rusos les dieron para el pelo. Pero Pedro era de los que aprendía a base de golpes. Reorganizó su ejército y en 1709 llegó la batalla clave, Poltava. Y ahí cambió todo. Con esa victoria, Rusia le dijo al mundo: «Hola, he llegado para quedarme». Objetivo 1 cumplido. Acceso al mar conseguido. ¿Y ahora qué? ¿Descansar? Ni hablar. Inmediatamente se lanzó a uno de los proyectos más monumentales y demenciales de la historia. Decidió construir una capital, de la nada, en un pantano perdido que acababa de conquistar: San Petersburgo. Quería que fuera su ventana hacia Europa, el gran símbolo de la nueva Rusia. La idea era espectacular, sí, pero la realidad de su construcción fue una pesadilla, una obra cruel levantada con el trabajo forzado de miles y miles de personas que murieron allí mismo. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado final de este hombre tan complejo, tan grande en todos los sentidos de la palabra? Vamos a hacer un resumen rápido. Es que lo cambió absolutamente todo. No dejó títere con cabeza. Que no había marina, pues se crea una. Que el ejército era un desastre, se moderniza de arriba abajo. Impulsó la industria, reorganizó el gobierno, fundó escuelas y hasta se metió en temas culturales. Obligó a los nobles a cortarse sus barbas tradicionales y a vestir como en Europa. Quería cambiar hasta la mentalidad del país.
Y claro, su personalidad iba totalmente a juego con su físico. Medía más de 2 metros, en una época donde la gente era bastante más baja. Era un gigante, vamos. Una presencia imponente que encajaba perfectamente con ese carácter explosivo y ambicioso que tenía. Y con esto volvemos al principio, a esa dualidad que lo define. El visionario brillante y obsesivo, y el hombre impulsivo y terriblemente violento. Quizás el ejemplo más oscuro y trágico de esto lo encontramos en su propia familia. Llegó a acusar a su propio hijo, Alexis, de traición. El chico murió bajo custodia. Para Pedro, el imperio estaba por encima de absolutamente todo, incluso de su hijo. Si tuviéramos que resumir toda su filosofía de vida en una sola frase, yo creo que sería esta. El futuro no se hereda, se construye. Pedro no creía en el destino ni en las cartas que te tocan. Creía en la voluntad, en la acción y en hacer que las cosas pasaran, costara lo que costara. Y el resultado de esa creencia fue monumental. Con su genialidad y con su brutalidad, Pedro el Grande no solo gobernó Rusia, la reinventó. Construyó una Rusia completamente nueva desde sus cimientos, cambiando su destino para siempre. Y nos dejó un legado tan brillante como oscuro que, de una forma u otra, sigue resonando en la historia a día de hoy.